Perfecto, Tere, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Bueno, bienvenida a nuestro Instagram Live. Estamos innovando con esto de poder entrevistar a nuestros miembros y a los líderes de pacientes. Así que muy contentos de tenerte acá. Le contaba a la gente que se viene el día del lupus, el 10 de mayo, y nos parecía importante poder entrevistarte y que nos cuentes de tu enorme trabajo y el recorrido que venís haciendo hace tantos años. Así que bueno, Mayo Tere, si es querés. muy activo, mayo. Hay muchos días ¿Cómo? mundiales. Sí, Mayo es bueno, muy activo. sí, bueno, hoy hipertensión pulmonar arterial, cri du chat y espondilitis anquilosante. Así que, y después se vienen otros, después los voy a anunciar otros días también. Así que está bastante concurrido el tema este mes. Y estamos subiendo información de todas estas patologías para los que quieran saber respecto a las patologías que mencionamos. Si alguno tiene alguna sospecha diagnóstica, puedan recurrir al especialista. Bueno, Tere, contanos un poco cómo nace Alúa, cuántos años tiene. La verdad que siempre es un placer escucharte. Gracias, gracias por la invitación y por la difusión. Bueno, Alba nace en el año 1993, hace 28 años, a partir de advertir la ignorancia existente en la sociedad en general y lo que es más preocupante en la comunidad médica, ¿no? Entonces un pequeño grupo de pacientes y de médicos, este, eh, a partir de ese grupo comenzó en el año 93 se hizo el primer simposio para pacientes, este, que fue la verdad que un evento re importante porque cada uno sentía que era el único en el mundo que tenía esa enfermedad, porque no había intercambio, no había mucha bajada de información, y ese evento se hizo en el Teatro La Plaza. Qué Este, importante. No había redes sociales, lo que hoy nos comunica nada, tanto, ¿no? En ese momento. absolutamente. Y entrar al Teatro La Plaza y ver las 400 y pico de localidades llenas, eso fue un impacto para todos, impresionante, ¿no? Porque te cambia la perspectiva con respecto a la enfermedad, de creerse uno que era el único en el mundo que tenía eso. este, Mucha gente estaba enfrentando esta problemática, la verdad que fue muy estimulante, ¿no? Tere, ¿y qué especialistas dieron el simposio? O sea, ¿se trabajó de manera interdisciplinaria? Sí, a nosotros nos apadrinó la Fundación Americana del Lupus, el doctor Robert Lajita fue nuestro padrino inicial, que es un reumatólogo muy renombrado. A partir de ahí pudimos incorporarnos a la fundación y estuvieron digamos, los fundadores, el comité fundador médico de ALUA, estaba compuesto por el doctor, está compuesto todavía por el doctor Osvaldo Hubscher, el doctor Roberto Arana, la doctora Alicia Eymon. Ellos fueron digamos, los que comenzaron con nosotros ese trabajo, ¿no? Qué Que fue importante. Y qué bueno muchísimo. que lo sigan acompañando en Sí, esta trayectoria. ¿Y qué nos puedes decir respecto al lupus? ¿Cómo son los síntomas? ¿Cómo lo puedes describir con tus palabras para todas aquellas personas que nos están escuchando y a lo mejor tienen alguno de estos síntomas? ¿A qué especialistas se tienen que dirigir? Contanos un poco para los pacientes o la audiencia que nos está escuchando. seguro. El lupus es una enfermedad crónica por el momento, es decir, no tiene una cura definitiva, autoinmune, es decir, que nuestro sistema inmunológico, que siempre nos defiende de los agentes externos, de los virus, de las bacterias, en un momento dado no se sabe exactamente por qué causas determinantes, comienza a trabajar exacerbadamente y comienza a no reconocernos como propios, es decir, nos toma Ujú. como ajenos.
y comenzamos a generar autoanticuerpos, es decir, anticuerpos que van a lesionar tejidos y células sanas de nuestro organismo, ¿no? O sea, es el propio cuerpo atacando al propio cuerpo, ¿no? Exacto, provocando inflamación. Ujú. Esto puede ir a provocar inflamación en la piel, en las articulaciones o en cualquier órgano interno. Y ¿Cómo? los primeros síntomas, o sea, ¿cómo son las manifestaciones? Bueno, el tema del lupus es que sus síntomas son diversos y Ujú, puede ser otras enfermedades. Esta es una de las dificultades por la que es tan difícil llegar a un diagnóstico cierto, ¿no? En general se tarda 3, 5 y más años en poder lograr ese diagnóstico. El tema es que, digamos, las causas de esto es, por un lado, que no hay demasiado conocimiento en toda la comunidad médica, ¿no? Al ujú. ser una enfermedad del colectivo de enfermedades poco frecuentes, digamos que no hay oportunidad de que todos vean muchos casos de lupus. Eso por un lado. Por otro lado, que los síntomas no se manifiestan de entrada en toda su magnitud, sino que Ujú. puede ir siendo, entonces hay que ir siguiendo esa evolución, ¿no? Lo cual es un periodo muy, muy tremendo para nosotros como pacientes, porque es de una incertidumbre, es decir, que no sabes qué es lo que está pasando en nuestro cuerpo y no tiene un nombre y bueno, y tiene tratamientos transitorios, ¿no? Así que es Tere, bastante. y si uno, por ejemplo, llega al médico clínico con ciertos síntomas inflamatorios, o sea, generalmente el médico clínico es quien deriva al reumatólogo y el reumatólogo es quien realiza este diagnóstico de precisión, ¿o cómo es el diagnóstico en particular? ¿Hay un estudio que se hace respecto a la inflamación? ¿Cómo se diagnostica? Digamos que nosotros abogamos como para que los clínicos y los médicos internistas conozcan de la enfermedad para que puedan derivar prontamente al reumatólogo, que es el especialista de la Ujú, enfermedad. ujú, Y en verdad no hay un solo análisis que defina un diagnóstico, sino que hay una serie de análisis de laboratorios, de estudios, pero que deben ir acompañados de sintomatología clínica. Es decir, si tenés síntomas y el laboratorio no lo manifiesta, no se puede llegar al diagnóstico y a la inversa. Por ujú. eso es difícil, además simula otras enfermedades. Por ahí tampoco es fácil pensar en lupus. Qué Si pensás, importante que los médicos puedan sospecharla, ¿no? Y que puedan tener la información para poder diagnosticarla. lo único que puede hacerlos orientar en el camino es un síntoma que es una erupción en alas de mariposa que se produce sobre el puente de la nariz y las mejillas. Que eso Mira. aparece en algún momento del proceso de la enfermedad. No todos lo manifiestan, pero cuando eso se hace evidente, esa es una pauta para que el médico pueda llegar a pensar en la palabra lupus. Ese es el síntoma patognomónico, como le decimos, que puede ahí Claro. dividir aguas, ¿no? Por eso también esa mariposa es el símbolo de casi todas las asociaciones de pacientes del mundo, ¿no? Ah, mirá, claro, porque sí, es verdad, no, yo no sabía por qué tenía Claro. la mariposa. Qué Sí, después, importante. bueno, después hay otro simbolismo como lo que significa lupus, que es el lobo, Ujú, que ese ya es digamos, un simbolismo demasiado saludable, pero que muchos pacientes hacen como una simbiosis con esa imagen y la verdad que desde Alúa nosotros bregamos para revertir eso, ¿no? Porque pensar que uno tiene un depredador dentro no ayuda, no ujú. ayuda. Lo importante es que el lupus no define nuestra persona,
es una condición de salud que debemos tratar de poner afuera para poder convivir con esa enfermedad y poder acompañar el proceso. Entonces esas imágenes y esa simbiosis que se hacen, que es bastante generalizada, verdaderamente no ayudan, ¿no? No ¿Vos estás ayudan a porque favor de la mariposa y de poder ponerle eh, eh, de la mariposa tampoco, porque tampoco somos mariposas. Si ujú. somos personas con una condición de salud. Por ahí la mariposa, bueno, es más poético, es más, puede Se arma ser, otra metáfora, ¿no? claro, el significado de la Sí. transformación, ¿no? Que te puede dar Ujú. la enfermedad, de cómo te podés transformar. Está, pero tampoco el término guerrero, batalla, lucha, toda esa cosa tan bélica, ¿no? Que Ujú. vemos en redes sociales. Permanentemente lo vemos eso, exactamente. Es impresionante, ya bastante nuestro cuerpo está tratando de superar los obstáculos que se presentan para que también presentemos batalla hacia el exterior, ¿no? Creo que la palabra es convivir, acompañar la enfermedad y preservar nuestra identidad para poder, Exactamente. para poder volver a tener el control sobre nosotros que muchas veces perdemos cuando enfermamos, ¿no? Eh, Tere, y los tratamientos de la patología, cómo son? Hay muy diversos tratamientos, ¿cómo es? Hay diversos tratamientos de acuerdo a las manifestaciones que presente cada paciente. Es decir, en lupus no hay dos casos iguales. Ujú. No es lo mismo que afecta a la piel al que le afecta a los riñones o el corazón o el pulmón, porque bueno, siguiendo esto que estaba explicando de cómo es el proceso de la enfermedad, puede afectar la piel, las articulaciones o cualquier órgano interno y el grado de severidad varía, ¿no? Va de lo más benigno a lo más severo. Eh, Y se tratan, digamos, los síntomas que va teniendo cada órgano y no hay un tratamiento en general para toda la patología. No es que uno como pasa quizás en otras patologías genéticas, que uno recibe el diagnóstico, empieza con los síntomas y hay un tratamiento en particular que se puede tratar la enfermedad. Acá se tratan los síntomas de manera separada, digamos. y porque a mí me parece que la palabra lupus es muy chica para todo lo que abarca, ¿no? Es como un Ujú, conjunto de enfermedades, porque bueno, el ujú. que le afecta a los riñones es un tratamiento específico y un cuidado en todas las áreas, en su dieta, en todo, en toda su vida, ¿no? Lo mismo el corazón o los pulmones, cada cosa tiene su tratamiento específico. Em, es importante aclarar que el lupus no es hereditario, ¿no? Hay Ujú. una predisposición genética que puede manifestar, que puede despertar o no a lo largo de la vida. Y en este punto creo que en el lupus, como en otras enfermedades, pasa algo muy importante, que es que en lupus hay detectados más de 100 genes que pueden, que tienen que ver, que pueden aplicar para el lupus. Pero Que el están tener esos, asociados a la enfermedad. claro, digamos Ujú, que nosotros heredar esos genes, ¿no? ujú. Están dentro. Sí. Ahora, de ahí a que esos genes se manifiesten como enfermedad, hay un gran trecho, porque Ujú, esos genes mismos no se activan, sino que necesitan de factores medioambientales para que se ujú, activen. Entonces, nosotros pensamos que dicho esto, cuán importante es lo que nosotros podamos hacer desde nuestro rol de paciente, ¿no? ujú, Eh, Porque tenemos un cierto control sobre esa genética. Si el medio ambiental es lo que está activando esos genes, nosotros podemos hacer mucho, mucho con nuestro estilo de vida, con tratando de controlar el estrés, todos los factores desencadenantes que gatillan la enfermedad.
Tal cual, es así. Muchas veces se dicen que estas patologías autoinmunes aparecen quizás después de algún estrés, de alguna cuestión postraumática y situaciones de alto impacto emocional. No sé en particular si vos has escuchado en el grupo de pacientes con lupus eh, este tipo de testimonios, pero muchas veces se escucha esto, ¿no? De cuando se sufre algo, una pérdida muy importante y eso pareciera, como decís vos, que se gatillara la patología autoinmune. Sí, sí, tiene que ver, no es la causa, pero sí es el Ujú, detonante. ujú. Está ligado, pero estrechamente. Por eso es tan importante esta visión, ¿no? De que la genética no nos controla totalmente. Nosotros podemos controlar esa genética. Por eso el lupus se dice que es epigenético, ¿no? Que Exactamente. tiene que ver con todo esto a lo que apuntamos trabajar. Porque bueno, la genética es como difícil, hay actualmente, digamos, mucha evolución también, ¿no? En cambiar determinadas cosas de los genes, pero no creo que se aplique esto en lupus, ¿no? Sino que más bien es poner el énfasis en esto otro, ¿no? En cómo nosotros, en cómo nosotros vivimos, porque además esta ¿Cómo disciplina, evitamos que se gatille, ¿no? Esta situación, como vos decías, que evitar ese detonante, ¿no? exacto, Esa situación. está en nuestras manos, ¿no? Porque además yo siempre pienso, ¿no? Mirá lo que hace el sistema inmunológico, ¿no? Nos toma como ajenos y lo ajeno lo toma como propio. Y Qué bárbaro. en general, lo que nosotros vemos como una constante en los pacientes que tienen lupus es una conducta en la vida similar. Es Ujú. decir, toman siempre la problemática de los demás, se vuelcan hacia afuera y se olvidan o nos olvidamos de lo propio, de lo nuestro. Es exactamente lo que hace nuestro sistema inmunológico. Y qué Nuestra difícil también hablarlo entre nosotras, ¿no? Donde constantemente estamos dedicando nuestro tiempo y nuestra vida a los demás. Pero bueno, hay que ¿cómo? encontrar un equilibrio. Que hay que Hay que encontrar un encontrar un equilibrio. equilibrio, exactamente. Exactamente. Es difícil en estos tiempos que corren encontrar ese equilibrio, pero es necesario. Es necesario porque necesitamos cuidarnos también. Y es Eh, increíble, ¿no? Que el sistema inmunológico haga eso, ¿no? ujú. La verdad que me asombra, ¿no? Me asombra Es, eso, eh, ¿no? es terrible, es terrible. Y cuánto tenemos que tener en cuenta estas cosas para evitar todo esto. Como decís vos, está también en nuestras manos poder evitar que se gatillen tantas cosas y tantas patologías. Eh, Tere, y desde Alúa, qué nos puedes contar respecto a cómo es el vínculo con los pacientes? ¿Qué es lo que ofrece la asociación? ¿Cómo trabajan? Y bueno, estamos desde hace 28 años trabajando ininterrumpidamente en esta relación con los pacientes. Nosotros atendemos a la demanda personal en nuestra sede, que funciona en instalaciones de la Facultad de Medicina de la UBA, en Ujú. el laboratorio de patología ocular del doctor Alejandro Berra, que Un abrazo enorme, Ale. Sí. nos cede generosamente este espacio desde hace más de 15 años. Y ahí atendemos, bueno, a pacientes y familiares que se acercan con el diagnóstico de lupus, a veces reciente, a veces ya de muchos años, en busca de información, sobre todo, de apoyo, de contención, eh, porque en general los que vienen con un diagnóstico reciente vienen con un paquetito sin desenvolver, sin saber mucho de qué se trata, porque todavía hoy, cuando tienen el diagnóstico, es la primera vez que oyen hablar de lupus, ¿no? Eh, y bueno, a partir de ahí realizamos, les ofrecemos
publicaciones que tenemos, folletos instructivos sobre la enfermedad, y realizamos desde hace 28 años estos simposios médicos informativos para pacientes y familiares, que los realizamos 3 veces en el año. Hemos tenido también reuniones de calidad de vida, reuniones grupales de terapia, y bueno, y nos hemos relacionado en estos años con diversas organizaciones internacionales. A partir de ser miembros de la Federación Mundial del Lupus, también pudimos ampliar esta concientización, ¿no?, sobre la enfermedad, y Qué también a nivel importante regional. eso, qué bueno, qué bueno. A nivel regional también esto es muy importante porque, digamos, podemos estar conociendo las problemáticas de nuestros hermanos latinoamericanos, ¿no? Y a raíz de eso, ahora el 8 de mayo vamos a realizar un simposio médico, desde la plataforma de Hablemos de Lupus, que es un centro educativo para pacientes realizado por médicos reumatólogos latinoamericanos. Qué Y bueno. sí, la verdad que espero que esté bueno. Son 3 horas, de 17 a 20 horas, por la plataforma de Hablemos de Lupus, y nos han invitado a coordinar también con ellos, a Luga Bueno por Argentina, y también con compañeros de Chile y de México. Qué bueno. ¿Y vos vas a disertar o quiénes van a ser los que diserten en el Eh, simposio? Va a haber 3 temas fundamentales: uno que es ¿por qué enfermamos?, que lo Ujú. va a dar una médica que es colombiana. Después un segundo tema que es convivir con lupus, donde vamos a dar testimonio, eh, Gonzalo Tobar, por Chile, Laura Tie, que es también, Gonzalo Tobar es familiar de una Ujú. paciente, Laura Tie es de México, ella es paciente, y yo como paciente por Argentina. Y Bueno, después un tema. adelantanos un poquito tu parte, contanos eso. ¿Cómo es vivir con lupus? ¿Cómo lo vivís vos? ¿Cómo lo transitas desde lo personal, ¿no? Más allá de todo tu trabajo en Alúa, porque más allá de que muchas veces uno comparte la patología con su asociación y con los pacientes que forman parte de la asociación, transitar la enfermedad es muy particular y muy individual, ¿no? Entonces también queremos saber cómo lo vivís vos. Y bueno, expresarlo. Me di cuenta, yo pensé que tenía todo. Yo hace 35 años que tengo lupus. Ujú. Pensé que tenía todo arregladito, cerradito y elaborado, pero digamos, al preparar esto, ¿no? La verdad que no es tan así. Está bastante activo el trayecto, es decir, sigue estando todo ahí, ¿no? Cuando uno recorre, este, digamos que las experiencias siguen latentes, ¿no? Nos siguen Eh, emocionando, ¿no? Me parece que va por ahí también. sí, sí, sí. Sí, uno hay que reponerse porque, digamos, la idea es dar un mensaje positivo, ¿no? Pero uno no puede dejar de que le duelan ciertas cosas, ¿no? Porque cuando. Es inevitable esa sensación cuando uno tiene que historizar y poder poner realmente su experiencia, uno se, se remite a ese momento del diagnóstico y siempre, ¿no? Duele. Además, condensarlo en un poquito tiempo, en un tiempo muy breve, también es difícil. Este, el tema es que, digamos, hace 35 años, cuando a mí me diagnosticaron lupus, era un tiempo muy difícil. No había internet, no había redes sociales, no había mucho intercambio en la relación médico-paciente, así que uno se sentía en una total ignorancia y en soledad, ¿no? Ujú. Esto de, yo recuerdo que iba a los consultorios para los controles, y pensaba, ¿quién de estas personas que están acá tendrá lupus? Quería Sí.
Era un par, alguien, alguien que tuviera lo mismo que yo, ¿no? Esa orfandad te agrega más carga de angustia, ¿no? Sí, y Eh, es así, digo, siempre cuando compartimos esto, los testimonios de las personas que tenemos una enfermedad poco frecuente, es ese, ¿no? Es esa soledad que sentís y en la sala de espera es como que uno mira a ver quién tiene la patología. A mí me pasaba exactamente lo mismo hasta que me acuerdo que mi mamá me dijo, me parece que esa señora dijo que tiene Stargardt el hijo, y bueno, y así conocí a Flor. Entonces es eso, ¿no? Es como que la sala de espera termina siendo el lugar de encuentro y de ansiedad para encontrar a esa persona que te entienda y que le está pasando a lo mejor lo mismo o algo parecido. claro. Además que a la par de que vivís eso, en ese inicio de la enfermedad, también hay cosas que muy pesadas, ¿no? Como que yo por suerte tuve la suerte, lo que no es habitual, de tener mi diagnóstico cierto a los 3 meses de comenzar con mis síntomas. Esto es totalmente Uf, inusual, inédito, la verdad que inusual. sí. Pero lo que recuerdo era la carga de, más allá de ese diagnóstico, de sentir que estaba perdiendo mi rol familiar, mi rol social, mi rol Mm. laboral, ¿no? Que hay que correrse de todo eso por el avance de la enfermedad que no se controla al principio, que no sabe de qué se trata, digamos, esa sensación de tener miedo a lo desconocido, ¿no? Y a lo incontrolable. Eso Y era una también al cosa. pronóstico, ¿no? Porque, digo, también es muy complejo. Si bien los médicos pueden dar un pronóstico de la patología, uno siempre vive con esa incertidumbre. ¿Hasta cuándo voy a poder tal cosa? ¿Hasta cuándo voy a hacer tal otra? Claro, El pronóstico es muy difícil. esto de entrada era para siempre, para toda tu vida, era Ujú, así. Entonces, bueno, te hace como replantearte muchas cosas. Además, es como que de golpe eh, te aparece esa frontera entre la salud y la enfermedad, ¿no? Yo antes ujú. no había nunca había usado mi obra social, nunca había tenido necesidad de nada. Y de repente te ves del otro lado, ante la mirada de los otros, ante una relación distinta que nunca imaginaste que ibas a tener, ¿no? Y, y el temor también a perder el amor de los que te rodean, ¿no? Por, Ujú. por, por muchas cosas, ¿no? Porque estas crisis son impredecibles, porque los medicamentos que te dan eh, te pueden cambiar la apariencia al punto de no reconocerte vos misma, menos lo ves en la mirada de los otros, ¿no? Te miran pero ¿es ella? Mm. Que no te reconocen. Este, perdés capacidades, perdés energía. Entonces, bueno, todo esto es como que es una bomba verdaderamente en la vida de uno de repente, ¿no? Sí, es Pero bueno, algo que como toda arrasa y enfermedad, hay que volver a levantarse, ¿no? Es claro, esa como toda enfermedad sensación tsunami, arrasadora. necesita su periodo de duelo que puede durar más o menos, pero bueno, es necesario dar un paso más, ¿no? Y es cuando uno empieza a abrir otra vez las puertas que fue cerrando, ¿no? Y en Ujú, esto ayuda mucho tener información, digamos, ponerle a todo eso que uno siente, que no tiene nombre, ponerle palabras más reales, ¿no? Saber qué es lo que te está pasando y también el vincularte con otros pacientes, el siente, porque sabes que estás hablando con personas que entienden lo que les estás diciendo. es como hablar Y en el mismo idioma, como siempre decimos, ¿no? exacto, por eso también desde ALUA el trabajo que hacemos es un trabajo muy reparador, Ujú, porque, porque nosotros mismos que somos pacientes por ahí en remisión, podemos escuchar al otro, sabemos de qué está hablando, porque lo pasamos, porque estuvimos ahí,
pero también podemos decirle, esto no es definitivo, esto es transitorio, Podés esto lo entrar va. en remisión. Ujú. Nosotros es un boomerang, ¿no? Es un ida y vuelta que es muy reparador. Tere, y pensando un poco en esto de que, no sé, yo pensaba cuando conocí a personas con mi enfermedad, no sé, adulta, yo en su momento, no sé, tenía 10 y 13 años cuando me diagnosticaron, también me alivió mucho esa situación de decir, uy, bueno, hay alguien de 50 años que todavía ve bien, que deambula, digo, que no es tan terrible, ¿no? Lo que me va a pasar. Y pensaba un poco, el lupus, ¿a qué edad más o menos aparece? O sea, ¿es una patología que puede aparecer en la infancia? Mayoritariamente afecta a mujeres en la plenitud de la vida, digamos en la época fértil. De los 15 a los 40, Ujú, 45 años, de 10 personas, 9 son mujeres y una es un hombre. ujú. Pero independientemente Ah, de mira. eso, afecta por igual a niños, niñas, adolescentes, hombres, mujeres. Pero la parte más importante de afectación es en esta etapa de la fertilidad, ¿no? Cuando uno está iniciando su vida, cuando está iniciando sus estudios, por eso tiene Ujú. una implicancia social, familiar muy, muy tremenda. Terrible. Ujú. Me imagino, me imagino. Y respecto a las cuestiones, por ejemplo, al certificado de discapacidad, ¿ustedes acceden a tener un certificado de discapacidad por lo que me decís, a lo mejor no es una patología que implica una discapacidad visible, sino a lo mejor es más de tipo visceral, ¿no? Es una discapacidad visceral la que puede determinar. Lo que pasa es que en lupus no hay dos pacientes iguales Ujú. y además está en forma ondulatoria, con periodos de crisis y periodos de remisión, en lo que los síntomas eh, se adormecen y parecería que te curaste. Yo hace 21 años que estoy en esa remisión. Wow, No, qué bueno. no tengo síntomas, Ujú. pero vivo con algunas secuelas porque yo he tenido compromisos orgánicos importantes. Pero la enfermedad, para el lupus en sí, no recibo ninguna medicación. Entonces, no todas las personas les provoca discapacidad. No, no es que vos tenés lupus y te consideras una persona con discapacidad. Ujú. No, No en todos los casos, digamos. Las no, no. secuelas pueden ser discapacitantes de alguna crisis que se haya tenido. Exacto, pueden ser discapacitantes, pero no se da en todos los casos. Perfecto, no Ahora, necesariamente. pero en aquellas personas que sí aplicarían para un certificado de discapacidad, la verdad que los requisitos existentes para otorgar ese certificado dejan mucho que desear, Ujú. dejan, Y más porque para por las ejemplo, discapacidades viscerales. Ujú. claro, además uno de los requisitos, por ejemplo, en el que se podría considerar que te otorguen el certificado es tener este, insuficiencia renal, estar en diálisis o camino al trasplante. Ese ítem está cubierto en principio por otro lado, así que no debería estar dentro de esto del certificado de discapacidad. Y además, más del 50% de los pacientes con lupus, el cuco de la enfermedad es justamente la nefritis lúpica. Mm. Es, no se quiere llegar esta Es lo que se insuficiencia. intenta No, evitar justamente, ¿no? hay que evitar la diálisis, el trasplante y todo ese camino. Ujú. Entonces, fuera de lugar, está fuera de lugar. Digamos que hay que rever muchas cosas dentro de esos requisitos, ¿no? Nosotros Ujú. fuimos a cuestionar esto, pero bueno, no obtuvimos mucho resultado. Bueno, Y además, seguiremos ahí intentando que las discapacidades viscerales se certifiquen, porque son las más complejas de certificar. lo que pasa es que también hay otros pacientes con lupus eh, que no quieren, digamos, en realidad el objetivo del certificado de discapacidad es poder acceder a los tratamientos, cuando Sí. no debería ser eso. Es decir, Ujú. tendría que haber una instancia anterior de salud
en donde uno pueda recibir los tratamientos en tiempo y forma. Sí, No, la ley 26.689 de enfermedades poco frecuentes nos debiese amparar y no exacto, no, deberíamos no, necesitar el certificado de discapacidad. Es así. exacto. Ujú. Es decir, está bien, el certificado de discapacidad es de acuerdo a las funciones y qué es lo que podés o no podés hacer en tu vida diaria. Pero digamos que están un poco mal los criterios. Habría que estimular esta otra parte de salud, ¿no? O la ley esta que estás mencionando, que tendría que funcionar con su sola mención. Tal cual, tal cual. Y que exista debiese eh, asegurar el amparo para todos los pacientes con enfermedades poco frecuentes, sino que sigan saliendo leyes para patologías en particular, que lo único que hacen es desarticular justamente lo que nosotros queremos trabajar de manera conjunta, ¿no? Así que, bueno. Última pregunta, Tere, ¿cuál es la prevalencia de la patología? O sea, ¿cuántos pacientes crees que hay en Argentina con lupus? No hay datos ciertos, lo que se ha hecho hasta el momento es extrapolar datos de otros países similares a los nuestros. Se estima que una persona cada 2000 eh, está afectado de lupus. Pero bueno, esto es también una meta a lograr, que es tener datos epidemiológicos ciertos de de nuestro país, de la región, porque si no ¿Cuánto los sabemos. necesitamos esos datos, ¿no? Para poder trabajar mucho más prolijo y evitar, por ejemplo, la demora en el acceso a los tratamientos de los pacientes, porque se puede hacer justamente un pronóstico para las compras de los tratamientos, de los medicamentos, de todo lo que necesitan los pacientes con las enfermedades que representamos. Si no sabemos cuántos somos, no podemos destinar los recursos expresos para eso, ¿no? Exactamente, ni los recursos, ni los médicos, ni los centros de referencia a nivel nacional en cada provincia para que los pacientes puedan acercarse a un centro en su provincia y puedan tratarse y no tengan que venir siempre a Buenos Aires. Bueno, realmente la epidemiología y los datos lo necesitamos de manera urgente, ¿no? Y además es Sí. cumplir con la ley 26.689, la ley de enfermedades poco frecuentes. Bueno, No puede ser. Tere, muchas gracias. No sé si querés contarnos algo más o decir qué esperás de ALUA y sobre todo también, bueno, cómo te sentís formando parte de ALAPA, que eso nunca lo pregunto, pero me parece que está bueno que nos cuentes un poquito eso y bueno, después ya vamos leyendo los comentarios, que veo que hay muchos, ahora los voy a leer desde mi chat de WhatsApp porque es muy chiquita la letra para mí y bueno, y espero que también te hayas sentido cómoda para lo que se viene para el 8, hayas practicado un poquito. Súper cómoda y además una gran sorpresa y una gran avance poder pertenecer al APA, porque eh, si bien uno pertenece a a otras agrupaciones también, pero bueno, en ALAPA lo que por lo menos yo personalmente he sentido es esta empatía, ¿no? Y este sentir que uno no está solo, ¿no? Porque nuestro camino en Alúa, después de tantos años, sobre todo en toda la primera etapa, fue un camino muy solitario, muy de no saber cómo hacer las cosas, de ir aprendiendo a los tropiezos, ¿no? Y no tener referentes. Y esto de sentir que estamos todos tomados de la mano, da un gran respaldo y una gran tranquilidad, ¿no? Aunque a veces uno no pueda participar tan activamente, porque bueno, la tarea de ALUA es muy demandante y bueno, no somos demasiadas personas las que activamente estamos trabajando en esto, entonces nos lleva como buena parte de nuestra vida ALUA, y no podemos quizás darnos
en Alapa sobre todo, de la forma que deseáramos, ¿no? Bueno, Eh, pero la verdad que para nosotros vos sos un gran referente y también si hoy llegamos a hacer tanto ruido en tantos espacios y ámbitos de la sociedad es por el trabajo que vienen haciendo personas como vos a lo largo de tantos años e instalando esto, ¿no? El discurso de hablar de la CEPOF. Hoy decías, desde el año 93 existe ALUA, es un montón de tiempo y realmente para Lapa vos sos uno de nuestros pilares fundamentales porque aprendemos muchísimo de vos. Así que, bueno, les recuerdo que el 10 de mayo es el Día Mundial del Lupus, el 8 de mayo es el simposio del que nos habló Teresa Catoni y ahora voy a leer los mensajes que me y el mandó 10 Ariel. perdón, y el 10 Sí, el gobierno de la ciudad nos va a acompañar con la iluminación de los monumentos históricos de la ciudad. Así que uy, qué bueno. si ven la lucecita morada es por lupus. Ah, acá dicen, piden que hablen de lupus en hombres también. Bueno, vos mencionaste un poquito, no sé si hay algo en particular que quieras mencionar, Tere. Sí, nosotros estamos tratando de hacer una campaña de concientización abarcando todos esos temas. El lupus en hombres es también es todo un tema, es decir, es similar al de las mujeres. eh, Se habla poco porque, bueno, su incidencia es menor, ¿no? Pero sí, es un tema a tratar y en las redes aparecen, en nuestras redes aparecen muchos pacientes hombres que, bueno, que complementan con su experiencia la nuestra, ¿no? Bueno, muchas gracias, Tere. Después pregunta Daniela si van a dar cursos de lupus para pacientes y familiares. Estamos haciendo esta campaña de concientización juntamente con la Federación Mundial del Lupus, juntamente con Hablemos de Lupus y a partir de ALUA. Durante todo este año hemos ido poniendo como pequeños conclusiones o información sobre la enfermedad en donde los pacientes puedan reconocerse y creo que eso funciona muy bien, ¿no? Como información sobre la enfermedad, que abarca no solamente la enfermedad en sí, sino también todo lo que necesitamos de educación para el paciente, pero no solo eso, sino también de una educación para los médicos, una Ujú. educación continua y actualizada de los médicos, para que ellos comprendan que la enfermedad, el conocimiento de la enfermedad, le falta una mitad si ellos no acceden a escuchar empáticamente la voz del paciente y cómo es la experiencia, la vivencia de convivir con una enfermedad como el lupus día a día. Sabiendo la importancia de lo clínico, ¿no? En esta enfermedad, donde no hay un diagnóstico genético como en muchas otras, sino se tiene que tener lo clínico más algunos estudios complementarios para poder llegar al diagnóstico, ¿no? Pero además de la vivencia, ¿sabes? Porque a veces nos hablan, sobre todo al principio, en una jerga, que lejos de tranquilizarnos, nos provocan mucha ansiedad y angustia, porque las palabras que no entendemos, que no podemos procesar, son como amenazas a nuestra integridad. Y a Tal veces, cual. muchas veces los pacientes por timidez o por vergüenza, dicen que entienden y no entienden. Y se Ujú. van con ese papel escrito y no saben de qué les habló el médico. Entonces, Exactamente, pasa eso constantemente. El temor, la ansiedad, los nervios en la consulta paralizan muchas veces a los pacientes y salen sin entender lo que el médico les dijo. por eso a mí me parece que hay que hacer un trabajo muy profundo, eh, sobre todo en los médicos, digamos, para que ellos comprendan que ellos no saben cosas que el paciente sabe y a la inversa. Es decir, pero ellos tienen que validar la experiencia del paciente como parte del conocimiento de lo que le está sucediendo, porque el paciente es una persona con una enfermedad, no es la enfermedad.
Exactamente. Bueno, Tere, todo esto que mencionaste va a estar en las redes sociales de Lupus, las fechas de lo que se haga. Sí, está en la Per- página, sí, está perfecto. en la página. Bueno, después preguntan por qué afecta la vista. El No sé lupus, si... Ujú. el lupus puede afectar cualquier órgano del cuerpo. A veces el lupus afecta directamente la vista por la enfermedad en sí, pero muchas veces es por los tratamientos. Por eso hay ciertos medicamentos en los que una recomendación médica es hacerse estudios semestralmente, para ver si todo funciona bien. Es O decir, sea, puede haber efectos adversos de los medicamentos y que impliquen daño en la vista. sobre todo la hidroxicloroquina, que es una medicación básica, base Ujú. además para todos los pacientes de lupus. Al parecer tiene muchos efectos positivos sobre la preservación, para no tener crisis y, bueno, es recomendable para todos los casos de lupus, pero bueno, tiene algunos efectos secundarios que afectan a una mínima cantidad de personas, pero bueno, que hay que controlar con estos estudios oftalmológicos. Por eso es importante la información del paciente para que si el médico olvida esa recomendación, sepa el paciente que debe reclamarlo, ¿no? Exactamente. Bueno, después Gabucha nos dice, hermosa Teresa, realiza un gran trabajo. Muchos saludos a Teresa y felicitaciones. Muchas gracias. Después nos dicen, el mejor Instagram Live sin duda. Me encantó. Bueno, gracias a todos. Estamos tratando de poder difundir todo el trabajo que hacemos desde Alapa y que hacen personas como Teresa en el día a día de los pacientes con enfermedades poco frecuentes, con patologías crónicas, discapacitantes y patologías prevalentes también. Así que bueno, gracias Tere por estar hoy con nosotros. Éxitos el 8, te vamos a saludar el 10 y el próximo miércoles vamos a tener a Florencia Agüero y a Lucas, su hijo, quien tiene enfermedad de Ehlers-Danlos vascular. Así que nos vemos el miércoles que viene a las 6 de la tarde y gracias a todos los que estuvieron viendo el vivo. Igual lo dejamos grabado, así Tere también lo puede compartir en sus redes sociales. Nos vemos, Bueno, hasta muchas luego. gracias. Chao.